Shalom, shalom, Dios les bendiga. Les saluda a su amigo y hermano el ministro David Peña, siervo de Dios y Jesucristo por su misericordia. En esta ocasión espero que la luz me ayude un poco. Moví el ángulo de la cámara para que no haya inconvenientes cuando nosotros estemos exponiendo este tema, estos maravillosos temas que vamos a estar hablando. Y hoy vamos a volver a hablar sobre lo que es la lepra. Me di cuenta de que este tema, como un día en YouTube, muchas personas me han dicho que es un buen tema, porque es un tema que tiene una bonita explicativa, ya que Dios ha puesto la gracia de que nosotros podamos expresar de alguna manera este tema. Se cerró la puerta que la tenía abierta, porque siempre hay una batalla, siempre quiere haber una malicia, siempre se levantan fuerzas espirituales negativas para que uno no haga la voluntad del Padre. Pero como uno es un hombre de Dios que sabe, déjenme arreglarme esto, sabe de la palabra, sabe con qué está peleando, no me turbo. Y en este caso vamos a hablar de la lepra. Vamos a estar hablando un poquito más detallado de lo que es la lepra, un tema muy interesante, porque en estos tiempos tenemos muchas personas que tienen lepra espiritual y nosotros no sabemos identificar muchas veces que estamos contagiados de lepra y no lo sabemos, y no sabemos identificar ya cuando tenemos lepra o cuando no, porque así como dice la palabra que el trigo y la cizaña deben de crecer juntas, muchas veces nosotros nos hacemos tan nos entrelazamos tanto con personas que están leprosas, que son cizañas, que dice un refrán por ahí: mira con quién anda y te diré quién eres. Pero desde la perspectiva de los ojos de la persona dañada, no se sabe si usted tiene lepra o no tiene lepra. Entonces vamos a empezar definiendo lo que es la lepra, para que usted me entienda. Y empezamos diciendo que la lepra es la enfermedad que se contagia de persona a persona, y aunque es curable, es muy estigmatizada, que ataca la apariencia de una persona. O sea, la lepra es una enfermedad que ataca la apariencia física de la persona. Luego más adelante vamos en el desarrollo del video a desarrollar lo que es este tema. Dice aquí que estigmatizar tiene, según el buscador de Google, dos definiciones rápidas que busqué. Y una es ofender la fama, el honor y la dignidad de una persona. Y la otra es marca a alguien con un hierro candente. La segunda definición de lepra, de estigmatizar, es el que marca a una persona o a un animal con un hierro. Esto se hace en la antigüedad para definir a los esclavos. Muchas veces lo marcaban con un hierro, le ponen un arete o le ponían algo en representación de un brazalete que decía que esa persona era un esclavo y estaba destinado al sometimiento de una persona, por así decirlo. Y la segunda es que la lepra ofende la fama y el honor y la dignidad de una persona, ya que el que tiene lepra es una persona que está enferma, y es como las personas que están enfermas de una enfermedad de transmisión sexual. Tú te das cuenta que la persona tiene una enfermedad de transmisión sexual porque cayó en fornicación, porque adulteró de alguna forma, porque pecó. O sea, una persona que tiene SIDA, por así decirlo, es una persona que está mal y que usted sabe que se contagió de SIDA porque esa persona tuvo relaciones con otra persona infectada. Ya cuando usted ve a la persona infectada, usted dice, wow, verdaderamente estaba haciendo cosas que no convenían. Así mismo es la lepra. La lepra, cuando la persona tenía lepra en la antigüedad, se sabía que estaba enferma por lo que hacía, o sea, estaba enferma porque hizo algo. En este caso,
las personas de la antigüedad se daban cuenta que tenía lepra cuando hablaban mal de alguien. Esto era como un juicio de parte de Dios para que cuando una persona hablara mal de otra, en el caso del video pasado, según la palabra de María y Aarón, que le cae lepra a María, era porque hablaron mal del ungido de Dios. Y hablábamos de que cuando usted habla mal de un ungido de Dios, de alguien que Dios escogió, a usted le cae una lepra espiritual porque usted está hablando mal de una persona a la cual Dios ha puesto su mirada, en la cual Dios ha puesto su favor, en la cual Dios dijo sí y usted está diciendo no. Está peleando de alguna forma con Dios porque está en contra de lo que Dios ya escogió. Entendiendo esto, vamos a definir 3 puntos que habla la lepra, que se dice que para que una persona tenga lepra, definir 3 puntos que van a darle el carácter a la clase, que son puntos muy importantes. El primero es que la lepra es una enfermedad crónica e infecciosa que ataca la piel. Es algo que no se oculta. Cuando una persona tiene lepra, no se oculta porque ataca la piel. Dice aquí, ¿cómo se contagia esto? Se contagia, requiere de la convivencia extrema con el enfermo y con una inmunidad celular disminuida. O sea, tiene que estar en constante convivencia o comunión con el enfermo para usted contagiarse y usted tener un sistema inmunológico muy bajo para usted contagiar lepra. Dice el siguiente punto, el modo de transmisión de la bacteria de lepra es vía aérea. Se contagia por microgotas al toser, estornudar o hablar, que son expulsadas por el enfermo y la persona sana se contagia al inhalar esto. O sea que el contagio de la lepra es por una persona que tiene lepra y el usted estar en comunión constante, se contagia vía oral, por medio del hablar, por medio del estornudar o de toser. Usted ingiere esos microorganismos de la bacteria de la lepra y a usted inmediatamente ahí queda contagiado. Y el último punto dice, el único animal que contagia lepra es el armadillo, según lo que investigué, porque dice que en Estados Unidos las personas que estaban contagiadas de lepra fueron por el contacto que tuvieron con este animal. O sea, que en Estados Unidos las personas que tuvieron contacto con el armadillo, cuando fueron al médico por la lepra, su récord, su historial del desasulto que podía traerle la lepra fue por este animal. Entonces, entendiendo esto, porque creo que el video lo voy a hacer en varias partes, entendiendo esto, la lepra espiritual, cuando llevamos esto a lo espiritual, nos damos cuenta de algunos puntos. Pero lo que yo voy a hablar aquí es algo que tiene que ser para personas elevadas, no para personas que estén comentando en el video, no, pero esa enseñanza no estoy totalmente de acuerdo con la enseñanza, verdaderamente no es así. No, esto es para personas espirituales. ¿Por qué espiritual? Mire por qué. Lo que se ve está hecho de lo que no se ve, dice la palabra. Como lo que se ve está hecho de lo que no se ve, la persona que está en una operación terrenal no percibe las cosas espirituales. La Biblia dice que el carnal no percibe las cosas espirituales. Entendiendo esto, nosotros nos damos cuenta de que una persona que está en la carne está operando en su parte baja, que lo vamos a desglosar en otro video. Pero hay personas que están operando en su parte baja y están conectadas a lo material, están conectados a su nefes, la parte baja del alma, que está operada, hablamos de eso en otro video. Pero nosotros nos conectamos rápido con el mundo material porque somos materia, pero también somos espíritu. Entonces nuestra alma espiritual
se conecta a lo espiritual cuando usted entra en un proceso de oración. Y definíamos que la palabra oración era fundirse o hacerse uno con Dios. Esa es la palabra oración, el que se entrelaza en uno con su creador. Entonces, para usted vivir en lo espiritual, usted tiene que desconectarse de todo lo material. Y en estos puntos de la lepra, uno de los puntos más importantes que dice aquí es que la lepra es una enfermedad que ataca la piel. Es decir, que cuando usted tiene lepra espiritual, así extrapolándolo todo ahora a lo espiritual, una persona con lepra espiritual, con lepra en su alma, es una persona que todo lo que habla es direccionado al mal, que todo lo que hace contra la espiritualidad, contra los estatutos de la palabra de Dios. Ejemplo, una persona que es muy espiritual, que habla de oración, es una persona que está bien delante de Dios, por así decirlo. Pero ya cuando usted ve que la persona empieza a hablar de cosas que no son edificativas, muchas críticas, muchas contiendas, personas que las iglesias las vemos llenas de esto, que son personas que viven matando al hermano, ya inmediatamente usted se da cuenta que tiene lepra espiritual. Muchos predicadores en estos últimos tiempos que estamos viendo que mueven las emociones de la gente y no predican la palabra de Dios porque el pueblo quiere y tiene comezón de oír palabra y se están entregando a palabra de hombre, doctrina de demonio. Entonces cuando nosotros vemos esto nos damos cuenta de que hay un pueblo enfermo y ministros de la palabra que están enfermos de lepra porque lo que hablan está en contra de las cosas que son de Dios. Lo segundo es que la transmisión de la lepra es vía oral. Es decir, que así como la fe viene por el oír palabra de Dios, así mismo lo que usted habla le da a entender si usted tiene lepra, sí o no. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y la palabra dice que del corazón salen los malos pensamientos, que salen la enemistad, la fornicación, la herejía, la inmundicia, la lascivia, todo esto. Entonces cuando usted ve que una persona está hablando cosas que no son netas de la palabra, del espíritu, que no da fruto del espíritu, todo lo que habla es maldad, usted se da cuenta de que esa persona tiene lepra. Lo tercero es, el otro punto es que el único animal que tiene lepra, que se puede contagiar de lepra, basándome, ojo, a los récords de infección de Estados Unidos. Porque dicen que en Estados Unidos las personas que fueron al médico por lepra fueron las personas que estuvieron antes de en contacto con un armadillo. Es decir, que extrapolando esto a lo espiritual, el único animal, espiritualmente hablando, la única cosa que hace que usted tenga lepra es el pecado. El pecado es la separación de Dios con el hombre. Inmediatamente usted pierde la comunión con Dios. Inmediatamente usted pierde la intimidad con el Padre. Usted adquiere lepra, totalmente. De una vez adquiere lepra. Entonces dice aquí cómo se contagia la lepra. Se requiere de una convivencia extrema con un enfermo. Y la persona debe de tener una inmunidad celular disminuida. O sea, con esto termino, que aquí hay algo muy importante. ¿Cómo se contagia la lepra? ¿Cómo la persona espiritualmente mengua y tiene lepra? Cuando se contagia, cuando convive con una persona que está enferma. Esas personas que son trigo en medio de la congregación, que no te empujan a lo espiritual, que no te empujan a buscar a Dios, que no te empujan a orar, a ayunar, que no te empujan a estar en comunión con Dios. Cuando usted está bajo espiritualmente, como a todos nos ha pasado, y usted no está rodeado de personas que son espiritual, usted se contagia de lepra, a usted le cae lepra. Entonces, la lepra en el Antiguo Testamento era demanda de juicio por el hablar mal de una persona. Nosotros hablamos de Número capítulo 12 en el video pasado sobre María que le dio lepra cuando estaba con Aarón y hablando mal de Moisés, el profeta que Dios había puesto para la liberación de un pueblo. Cuando usted habla mal de un líder, de un hermano, de un miembro, usted es propenso a estar contagiado de lepra o se contagió de alguna persona mala. Entonces, el motivo de este video es para que usted entienda de que las personas se contagian de lepra cuando no están en su posición. Cuando una persona no está en la posición que debe de estar, se contagia de lepra. Hay personas que decían que si no viene por amor, viene por dolor. Y Dios es un Dios de amor, entonces va a chocar. ¿Qué es lo que pasa aquí?
Cuando Dios apercibe a un pueblo de que, o a una persona de que no ande por caminos que no le convienen, y la persona anda, no es que Dios lo llamó por dolor y después empieza un arrepentimiento y dicen reconozco, no. Lo que quiere decir es que cuando usted se sale de la cobertura del Padre, porque usted desobedeció a los mandatos de Dios, entonces a usted le cae lepra, a usted le cae lo malo y viene humillado a Dios, y a usted ahí entiende de que Dios le advirtió y lo llamó por dolor. Pero en realidad, cuando usted no le hace caso a la voz de Dios y usted anda por caminos que tal vez le parecen correctos, pero dice la palabra que son caminos de muerte, entonces usted tiende a tener problemas. A mí me pasó un testimonio, yo voy a contar este pequeño testimonio para terminar, y es que yo usaba barba y la barba no es pecado, pero yo soy una persona de sana doctrina, de santidad, que tiene mucha pasión con las raíces hebreas, que me gusta mucho la cultura hebrea porque nosotros venimos de ahí. La palabra por completo está basada en un pueblo hebreo, en personas que fueron judías, que son judías, que tienen, estamos leyendo la ley de un pueblo judío. Por ende, no podemos interpretar la Biblia con una mente occidental. No podemos interpretar algo que esté en una cultura y encajarlo a nuestra cultura, porque vamos a tener problemas. Y a mí me gustan mucho las raíces de la Biblia, que son la cultura hebrea y todo eso, y el que me conoce lo sabe. Ahora bien, estos temas son muy importantes hablarlo, porque estos temas son temas espirituales que las personas que no están fundamentadas en la palabra, cuando vean este video, puedan reaccionar y volver a buscar la intimidad con Dios. Porque todo aquel que se desvía de la voluntad de Dios, al final tiene problemas. Entonces yo les recomiendo a las personas que se mantengan en ayuno y en oración, que se mantengan en la búsqueda del Padre, que se mantengan haciendo silicio, que se mantengan buscando la llenura de Dios, juntándose con personas que lo empujen a buscar al Eterno, porque estos tiempos son malos y peligrosos, y en estos últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, y ya Cristo viene, Cristo está a la puerta, y nosotros Él debe de encontrarnos a nosotros con nuestras lámparas encendidas, o por lo menos con aceite suficiente, que nos halle velando y orando, que nos halle reproduciendo los talentos que tenemos y no siendo necios. Así que le saluda a su amigo y hermano el ministro David Peña, siervo de Dios y Jesucristo por su misericordia. Yo espero de que este video sea de la edificación de muchos. Yo espero que este video le pueda ser de edificación. No le voy a decir que se suscriba ni comente. Usted lo hace si usted lo siente, claro. Pero más que suscribirse y comentar, más que enviárselo a las personas como canal de bendición, póngalo en práctica para su vida. Póngalo en práctica para que usted al final pueda ser una persona que sea productivo en las manos de Dios. Así que les saludo a su amigo y hermano el ministro David Peña. Para mí es un placer haber estado compartiendo este tema con usted de la lepra espiritual. Tal vez hagamos otra parte, pero esté pendiente de este canal porque vamos a tratar temas muy bíblicos y objetivos. Una palabra o palabra de parte del cielo con sentido crítico. Así que ustedes saben, Dios me le bendiga, Dios le guarde de una manera especial. Espero que este video sea de mucha bendición. Shalom, shalom. Dios le bendiga.